Amigos del Buen Toreo, bienvenidos una vez más a este ruedo radiofónico donde la verdad siempre ocupa el centro del escenario. Hoy tenemos por delante un programa de los que hacen afición, de los que nos recuerdan por qué amamos esta fiesta. En el toreo, como en la vida, hay caminos de rosas y caminos de espinas. Hay quienes tocan el cielo con las manos y quienes desde el silencio, la constancia y el sacrificio van fraguando su leyenda paso a paso, tarde tras tarde y frente a las miradas más exigentes y sobre todo frente a los animales más temibles del campo bravo. Nuestro invitado de hoy conoce bien ese camino, es un torero que se ha hecho a sí mismo en la dureza de las corridas toristas, enfrentándose a hierros legendarios que a otros les quitan el sueño. Pero lo grandioso de su historia no es solo su valor, que se le supone y le sobra, sino cómo ha logrado en medio de esta batalla destapar un frasco de las esencias clásicas de naturales profundos y de una torería añeja que ha conquistado las aficiones más severas tanto del norte como del centro de España. Llega desde Salamanca en el momento más dulce y maduro de su carrera para contarnos cómo se siente el toreo cuando se mezcla la técnica con el alma. Así que es un honor recibir al maestro y matador de toros Damián Castaño. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas, un honor para mí, Aitor, un placer. Pues mira, como hacemos con todos, nos gusta que nos contéis vuestra historia, cómo empiezas, cómo llegas hasta hoy. Obviamente algo tendrá que ver tu hermano, ¿no? Pero me gustaría que nos lo cuentes un poco. Bueno, pues desde que tengo uso de razón siempre he querido ser torero. No ha habido un día de decir, pues mira, he visto tal corrida y me ha entrado la afición, ¿no? No, la verdad que desde que tengo uso de razón siempre he querido ser torero. Con 8 años me apunto a la Escuela Taurina de Salamanca, procedido porque anteriormente pues ya acompañaba a mi hermano a sus primeras novillas sin caballos, desde que yo tenía 4 o 5 años. Y bueno, pues cuando llegaron los 8 me apunté a la escuela taurina y ahí empieza todo, ¿no? Luego pasa un tiempo desde los 8 hasta los 16 años que no puedo torear por la edad, pero bueno, pues estoy muy preparado porque toreo muchas vacas en el campo y mato becerros por ahí. Y cuando llegan los 16, pues estuve muy preparado ya, ¿no? ¿León o Salamanca? ¿De dónde sois exactamente? Porque hay siempre una duda. Nacimos en León, tanto mi hermano Javier como yo, pero luego taurinamente nos hemos hecho en Salamanca. Yo vine a los 8 años a Salamanca y mi hermano a los 14, a sus 14 años. O sea que profesionalmente todo lo hemos vivido en Salamanca. Sí, claro, siempre está el debate ese, porque, claro, es extraño, ¿no? Porque se os vincula directamente a Salamanca, pero vamos a vuestro currículum y pone que sois de León. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo que nuestra infancia fue allí, personalmente, pero profesionalmente, pues en León prácticamente no hay nada, ¿no? Quitando la ganadería de Valdellán, que está allí ahora, pero antes no estaba, no había nada taurino allí, ¿no? Y allí, pues bueno, pues como sabes, es mucho más difícil todo. Quiero que me cuentes un poco también el cuando uno claro, me imagino que cuando tú empezaste, doy por hecho que te hiciste aficionado a los toros, ¿no? Y te querías ser torero, pero ¿tuvo que ver el hecho de que tu hermano quisiera serlo o ya te salió de antes? No, bueno, la verdad que desde siempre he vivido los toros en mi casa, siempre, siempre. Tenía uso de razón, siempre he estado con capotillo, con muletas y siempre he querido ser torero. Sí que es verdad, porque mi hermano influye mucho en el sentido de que él, cuando yo tenía 5 años, él empezaba en la escuela taurina, empezó a torear novilladas y yo lo empecé a seguir yendo por todos los pueblos. Entonces, pues te nace, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo estaba como loco por tener 7 8 años para apuntarme a la escuela taurina, ¿no? Imagino, ¿tu padre entonces os lo inculcó? Sí, mi padre no es profesional, pero siempre ha sido muy aficionado. Se lo inculcó a mi hermano sin en ningún momento obligarle que fuera el torero ni nada, sino que saliera de él, ¿no? Y bueno, pues a mí pues me nació igual, ¿no? De ver la afición de mi padre, la afición luego de mi hermano profesionalmente, pues lógicamente lo vivo desde que nací, ¿no? Ahora, ¿y el traslado a Salamanca es por la escuela o...? El traslado a Salamanca es por la escuela taurina, el traslado es por mi hermano Javier, porque vino un año con mi abuela paterna que vivía aquí en Topas, en un pueblo de Salamanca, y primero vino él solo y luego por acompañarle toda la familia vinimos todos con él, ¿no? Ya mi padre buscó trabajo aquí en Salamanca y sí, fue porque se apuntó a la escuela taurina de Salamanca ahí y a partir de ahí ya vivimos hasta el día de hoy, ¿no?
Fíjate el apoyo familiar que le disteis a tu hermano. O sea, es terrible que toda la familia se traslade, me parece una pasada. Sí, 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 hombre, date cuenta que tenía 14 años, era muy joven y bueno, también es cierto que hasta que vinimos él pasó un año así y él vivió mucha dureza, ¿no? Porque iba a la tapia sin conocer prácticamente nada, y iba a la tapia a dedo, no como ahora que van sus coches, sus coches buenos, sino él hacía a dedo y, por ejemplo, la carretera de Salamanca a Zamora está Topa, ¿no? Pero del desvío de la carretera hay 6 o 7 kilómetros hasta Topa. Y es una carretera de esos 6 o 7 kilómetros que no pasan prácticamente coches, ¿no? Y yo recuerdo pues que iba andando hasta ahí porque hasta la carretera nacional sí le cogían, ¿no? Pero desde la carretera hasta lo que es Topas, pues no pasaban, iba andando. Imagínate un chico con 14 años pasar por esa carretera que no pasa absolutamente ni coches ni nadie, solo por la noche que no se ve nada, no había móviles, no tenía móvil. Pues bueno, pues vivió mucha dureza, hizo mucho dedo y son cosas que le quedan para hoy en día. Ahora, quiero que me cuentes un poco también esos años, desde los 8 a los 16, porque, claro, yo imagino que igual, no sé cómo llevaste esa ansia, ¿no? De querer torear, porque hay muchas veces que, claro, no puedes torear por trámites puramente administrativos, o sea, no se puede torear con menos de 16 años, ¿no? Pero ¿tuviste impaciencia en esos momentos, el pensar, joder, que tengo ganas de debutar y tal, o no? Sí, la verdad que desde el principio sabía que hasta los 16 años no podía, era consciente de ello. Y bueno, pues se me hizo eterno, la verdad. Se me hizo eterno porque yo estaba muy preparado, muy joven, ¿no? Con 8 años ya hacía los tentaderos con la escuela y también acompañaba a mi hermano a la tapia que él hacía, ¿no? Entonces con 12 o 13 ya había toreado muchísimas vacas, muchísimos becerros. Lo que pasa que yo sabía que hasta los 16 nada, ¿no? Lo que me mentalizaba era que cuando tuviera 16 años, pues ser el mejor, ¿no? Y nada más que llegué a los 16 años, recién cumplirlos en diciembre. En enero me apuntan al bolsín de C. Rodrigo, en el cual quedó triunfador. Me apuntan a un bolsín de Zamora que coincidía con fechas, también quedó triunfador. Bueno, ese año gané los primeros certámenes que había y me dio para torar 42 novilladas ese año sin caballo, ¿no? O sea que bueno, fue un año muy bonito de torear mucho, de triunfar mucho en muchos sitios, de pisar plazas muy importantes sin caballos. Y bueno, pues en 2 años, entre ese y el que viene, toré cerca de 100 novilladas sin picadores. Y en todas estas fechas, ¿entrenabas con tu hermano también aparte, o sea, hacéis horas extras, como quien dice, aparte de lo que hacías en la escuela, también entrenabas con él? Siempre, siempre he entrenado con mi hermano desde bien pequeñito hasta que se ha retirado. Siempre hemos entrenado juntos. Cuando tenía la escuela taurina me iba a la escuela taurina, que recuerdo que eran, pues como ahora, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, cuando tenía escuela taurina entrenaba en la escuela, ¿no? Pero los demás días y los fines de semana, pues siempre entrenaba con mi hermano, ¿no? Luego ya una vez que salí de la escuela, pues ya como tú sabes, pues cada uno se busca la vida y entrenamos cada uno por nuestro aire. Y bueno, pues yo siempre he entrenado con mi hermano hasta hace 3 o 4 meses de su retirada, ¿no? ¿Y ahora que te ha dejado vacío, vas a seguir entrenando contigo o no? No, 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 no ha vuelto a coger los trastos ni nada. Y sí que la verdad que es una cosa para mí que me produce tristeza, pues bueno, a estar acostumbrado a hacer los entrenamientos juntos de siempre, porque no es un año ni dos, sino pues a lo mejor son 20 y pico años, ¿no? Entrenando juntos. Pues bueno, pues claro, ahora pues lo echo de menos, ¿no? Lo echo de menos, los entrenamientos, el verlo todas las mañanas a primera hora, que quedábamos, demás. Bueno, pues ahora pues me alegro por un lado del descanso que tiene, de voy, disfrutar de lo que ha conseguido en el toreo y en la vida, pero por otro lado se le echa de menos, ¿no? Fíjate que con todas las horas que habréis compartido, lo diferentes que sois luego en el ruedo. Sí, sí, la verdad que sí, que no tenemos nada que ver uno con el otro, ¿no? Además, yo creo que no nos parecemos prácticamente en nada, ¿no? Somos totalmente diferentes y yo creo que también es más bonito eso que si yo me pareciera a él, ¿no? Porque yo nunca le he querido copiar, siempre he querido beber de su fuente, pero nunca le he querido copiar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo me alegro, ¿no? De que no nos parezcamos, ¿no? Que cada uno, incluso también personalmente, yo creo que somos
maneras de ser diferente y bueno, pues es mejor, ¿no? Nunca lo he querido copiar. Pero tengo la sensación de que vuestra relación de hermanos es súper fuerte. O sea, hay siempre la típica relación, ¿no? De hermanos, pero hay veces que uno está más distanciado que otro. Pero claro, entrenando todos los días, compartiendo profesión, compartiendo, como quien dice, ganaderías duras. Es que Sí, tenéis todo el camino. O sea, bueno, sí que es cierto que hay que hacer una cosa que os habéis compensado uno a otro. Cuando uno ha sí, estado en el pico, el otro ha estado más abajo. Fíjate, creo que os ha pasado lo mismo que a los hermanos Jiménez, Borja y Javier. Cuando sí. uno ha estado en el pico, el otro ha estado más bajo y al revés. Sí, 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 totalmente así ha sido, ¿no? Cuando él toreaba mucho, yo casi no toreaba, luego empecé a torear yo más, él menos, y bueno, pues la verdad que sí, lo que como bien dices, la relación hermano ha sido relación. O sea, sigue siendo y seguirá, ¿no? Siempre lo he tenido ahí para todo, igual que yo para él y él a mí, y, y eso es lo bonito, ¿no? Bueno, hablamos, seguimos en contacto 24 horas, nos llamamos un montón de veces para todo, pero sí que es verdad que los entrenamientos pues se le echa mucho de menos, ¿no? Mucho, yo mucho, sobre todo mucho. ¿Porque ahora entrenas solo? Entreno con banderilleros, con Daniel María, que está jubilado, que me enviste todas las mañanas, con Rubén Sánchez como mi banderillero, y bueno, pero sí que es verdad que bueno, pues noto su ausencia, ¿no? Tiene que ser complicado tantos años sin parar, ¿eh? Sí, es complicado, vienen muchísimos recuerdos. Hemos entrado toda la vida en la Plaza de Toros de Salamanca, con mucho frío en invierno, nevando, con hielo. Bueno, son muchos recuerdos, ¿no? Muchos kilómetros de tentaderos. Hay veces que hemos ido muchas veces a los tentaderos solos, sin mandilleros ni nada. Entonces son muchos viajes que, pues, que se anhela, ¿no? O sea, ya ha pasado muy poco tiempo, pero se echa mucho de menos, ¿no? ¿Te acompañará a las plazas o no? Bueno, la verdad que me ha acompañado un poco durante toda mi carrera, ¿no? Sí que sin caballos me acompañaba durante todos los días. Si no toreaba él, me acompañaba todos los días. Pero luego a partir de que entré en un caballo no me lo pasaba muy mal y demás y me va a ver algún día, pero muy esporádico. A Madrid me ha ido a ver alguna vez en los últimos años, pero casi no me va a ver. O igual puede ser porque lo pasa peor que tú, ¿no? Igual. Sí, 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 está incómodo. A mí me pasa igual con él también. Sobre todo cuando toreaba en Madrid, lo pasaba yo peor que él mismo, ¿no? Que él que se estaba poniendo delante. Hombre, imagino que vuestra familia y vuestros padres tienen que tener en casa un... ¿Cómo se llama esto? Para... Un desfibrilador, porque tienen que tener una capacidad de aguante tremenda. Porque yo recuerdo esta última temporada y algunas más que habéis llegado a torear los dos a la vez en sitios. Bueno, este año último, no recuerdo, hubo un día, me acuerdo que toreó uno en Madrid, creo, y el otro en una plaza también importante. O sea, Sí, este año fue el torado en Madrid, yo toraba los 6 toros en San Agustín de Guadalix. eso, exacto, que yo decía, madre mía, la familia, cómo tiene que estar? Sí, 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 bueno, sobre todo pues la que más sufre quizás es mi madre, que es la que más nunca va a vernos, pero es la que más sufre y esos días, pues imagínate, no acaba uno, ahora empieza el otro y son días que no descansa hasta que no dicen muerto el último toro y se acabó, ¿no? Y le dan la noticia a mi madre que se acabó, si no son días duros para ella, ¿no? Sí, porque además es que ya no es solo el hecho de que seáis toreros, sino que encima lo hacéis con las ganaderías que lo hacéis. O sea, fíjate, Sí, bueno. las apuestas son multiplicadas. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que para nosotros son ganaderías sobre todo yo hablo por mí, que le estoy muy agradecido, ¿no? Y yo no entendería mi carrera si no son estas ganaderías, ¿no? Me encantaría, pues, lógicamente, no te engaño, pues muchos años más poder seguirlas matando y para mí es un premio, ¿no? Porque estar tantos años parado y poderme ver en ferias anunciado con estas ganaderías, además, mira, pues echando así la cuenta, creo que el matado el 99,9% de las ganaderías que hay duras, ¿no? Me puede faltar alguna, pero prácticamente casi todas he tenido la suerte ya de torearlas, ¿no? Ahora, en los momentos más duros, ¿quién ha tirado más del otro? Es decir, cuando Javier ha estado en momentos difíciles, ¿has sido tú el que ha tirado de ella a la inversa, el de ti cuando estabas más en situaciones? Porque luego hablaremos de tu situación, ¿eh? Porque es muy bonito verte ahora.
pero yo recuerdo el Damián Castaño que tenía festivales durante todo el año y no tenía corrida de toros. O sea que Pues luego de ello hablaremos porque es súper complicado lo que has pasado, ¿eh? sin decirnos nada, porque no nos decíamos nada de que no toreas o dejas de torear, pero yo sí, fíjate, sí que he aprendido eso de la profesión de él, ¿no? De ser muy pequeño y el paso de torear en muchas ferias a no torear en ninguna, y yo no le decía nada, lógicamente, pero sí que veía que entrenaba igual, ¿no? Y nunca, nunca lo vi desfallecer y nunca, nunca le oí quejarse de decir, joder, este año he torado dos o este año he torado tres, no, al revés, ¿no? Siempre se ilusionaba con lo que había y él tiraba de él solo. Entonces eso cuando yo empecé a ser torero, que ya lo viví, pues me vino muy bien pues para ahora, con estos años que he toreado poco, pues ver el ejemplo que tenía en casa, la entereza con lo que afrontaba todo y bueno, pues me sirvió mucho para mí. Y somos dos toreros que, por ejemplo, cuando nos hemos anunciado en Madrid o, yo qué sé, en Bilbao o donde sea, no nos hablamos de la corrida esa, ¿no? Porque sabemos que es una corrida de mucha presión y yo el año pasado, por ejemplo, este año ni le hablaba de su corrida de Madrid ni él me hablaba de los toros, nunca hablábamos de ello, ¿no? Como si no existiera. Y lo hacíamos, pues bueno, pues para no meternos presión el uno al otro, los dos sabíamos que nos teníamos que arrimar, que son dos días importantes, pero bueno, pues nuestra manera de ser era así y así lo hemos llevado toda la vida, ¿no? Porque ese día último que entrenáis antes de uno emprender hacia San Agustín y hacia Madrid, ¿qué os decís el uno al otro? Porque imagino que en el momento Mira, cuando despedís, recuerdo que estábamos allí en la nave donde entrenamos. No, no, casi no hablábamos y preparando él sus trastos, yo los míos, 10 o 12 muletas tiradas por un lado, 10 o 12 tal, no las juntes, que las juntas con las mías y me equivoco y no sé qué y tal. Y yo allí mirando qué muletas iba a usar, qué capotes, qué tal, y él por el otro lado, pero bueno, cada uno a lo suyo, son días que casi no te salen del habla ni con tu hermano, ¿no? es que imagino que eso tuvo que dar para un reportaje para un documental de Amazon, ¿no? De aquello, ver cada uno, claro, son dos hermanos, cada uno con una batalla diferente, cerca uno del otro, porque al final uno está en San Agustín y otro en Madrid, pero batallas muy gordas para cada uno. Sí, además es que recuerdo, lo mío de San Agustín salió antes anunciado. Y a los 2 meses me llamó y me dijo, no te lo vas a creer, dice, toreo en Madrid, y digo, joder, pues qué bien y qué tal. Dice, pero es el día de San Agustín, y digo, "Uf, madre mía". Dice, nada, para adelante y tal. Y bueno, pues coincidencias de la vida, la verdad. Yo no te voy a pedir que te mojes, yo te lo voy a decir por adelantado, ¿no? Pero yo para mí la retirada de tu hermano ha sido muy injusta en el sentido de lo que ha pasado en el sector. O sea, es decir, no sé si coincidirás conmigo, no si no te quieres meter en jaleos, bueno, yo te lo adelanto, ¿no? Pero es verdad que en todo el mundo yo creo que esperamos un reconocimiento mayor, un sitio quizá mayor en las ferias. Sí que es cierto que siempre se dirá, ¿no? El tema de que cuando uno se retira hace temporada de despedida, como la gente dice, no, es como quien dice, llevarte lo último que te queda, pero joder, un poquito más de respeto, ya no hablamos de estar en otras ferias, ¿no? Pero en determinadas ferias puntuales, donde sí que ha sido importante, sí que se ha echado en falta. Sí, la verdad que a mí también me hubiera gustado que hubiera toreado un mayor de número de corridas de las que ha toreado y en sitios de mayor relevancia, sobre todo porque ahora pues nos quedamos todos con los últimos años, ¿no? Pero hay que recordar que Javier Castaño ha sido un torero de ferias y de ferias grandes, ¿no? Y que ha hecho muchas cosas en el toreo, en muchos sitios muy importantes que, bueno, que hubiera merecido pues una despedida mayor, ¿no? Bueno, ha sido así. Él nunca, como igual que te decía antes, tampoco lo he oído quejarse. Ha disfrutado de las 5 o 6 corridas que ha toreado este año, pero sí que nos hubiera gustado a todos que hubiera torado más y en ferias donde él ha hecho grandes cosas. ¿Le ves que puede que vuelva o no? No, 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 no. Estoy seguro que no. Y ya por último, para terminar hablando de tu hermano y hablar de toda tu carrera, porque también quiero hacer un podcast con tu hermano, ya le voy a hacer la invitación por aquí, ¿no? Porque yo creo que sería muy interesante hablar con él. Quiero que me cuentes la batalla que llevasteis, obviamente él la tuvo más dura, ¿no? Ya sabes por dónde voy, pero tú estuviste al lado en todos los viajes, o sea, fuiste con él todos los días a aquel proceso del cáncer que tuvo. El milagro, que fue un milagro que reapareciese en Sevilla, porque la verdad que todas las historias que hablan de aquello lo definen como algo heroico. Y me gustaría que me cuentes un poco aquello, ¿no? Como el momento en el que se os lo dice vuestro hermano.
y la entereza con la que lo afrontó. Y todo eso me gustaría que nos lo cuentes un poco. Bueno, yo recuerdo que, además recuerdo prácticamente dónde estaba debajo de casa de mis padres y me llamó, pero bueno, pues yo pensaba que era una llamada, pues como tantas que nos hacemos al día, ¿no? Y me dijo que llevaba unos días con un dolor muy grande en el bajo vientre y tal, y que había ido donde el urólogo amigo suyo y que le había dicho que le tenían que operar de inmediato, ¿no? Que tenía seguramente un tumor, pero que lo tenía que ver de inmediato y que lo tenía que operar. Entonces, pues imagínate, pues, pues aquello fue como una losa y fue todo muy rápido, ¿no? De operarle y claro, yo como desconocía todo, pues no sabía muy bien. Pensé que con que le quitaran el testículo, pues pensé que se solucionaría, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó otra vez, empezó todo, luego quimio, y bueno, pues fueron unos meses muy duros, pero bueno, pues la verdad que di una imagen de superación, no quería que nadie dijéramos lo que tenía. Estaba hecho polvo, recuerdo de verlo bueno, sin pelo, pero así hinchado y sin tolerar los alimentos. Y recuerdo que antes de ir a Zamora quería pasar por la plaza a pegar 20 muletazos sin que pudiera, ¿no? Y bueno, pues la verdad que recuerdo de ir con él a Zamora y que le daban allí la quimio y yo, bueno, pues estar dando vueltas por allí hasta que salía, ¿no? Y bueno, pues luego le acabaron de dar la quimio el 31 de marzo y el 17 de abril toreaba en Sevilla y eso fue, la corrida de Sevilla fue la que le dio a él fuerza personal para recuperarse, ¿no? El querer llegar, el querer ponerse bueno, el ponerse fuerte y tal. Y bueno, pues del 1 de abril hasta el 14 hizo unos cuantos tentaderos. Los primeros, recuerdo, el primero que fue donde Miura, le paré yo las becerras porque no podía. Y era impensable de que en 16 días pues pudiera matar una correa de Miura en plena feria de Sevilla. Y lo que hace el corazón de un torero, pues hizo que en esos 15 días tirar mucho para adelante y dar la tarde que dio, ¿no? Imagino que lo pasarías mal porque tú lo estabas viendo y pensarías que no llegaría, ¿no? A Sevilla. Bueno, pues la verdad que el único que sabía era él, ¿no? Porque los demás no lo veíamos, ¿no? Y él se confió en él y no sé en qué confiaría, pero ahí estuvo el tío, ¿no? Fíjate qué ejemplo, ¿no? Para luego afrontar todo tipo de situaciones. Yo quiero que ya, volviendo a lo que es tu carrera, me cuentes un poco la etapa de novillero con picadores. ¿Cómo la recuerdas? Porque normalmente es una etapa en la que siempre se dice que es cuando ya empieza la prueba de verdad, ¿no? Donde te das cuenta de si Sí, para esto vales o no vales, donde cuesta mucho más cerrar contrataciones, donde en muchos sitios te encuentras novilladas más fuertes que corridas de toros que puede que mates dentro de unos años. Y me gustaría que me cuentes un poco esa etapa, cómo la llevas, porque sí que es cierto que para tu toreo quizá lo disfrutaste un poco más, imagino, porque es una embestida más pausada para una forma tan diferente de torear. bueno, pues empecé bien, la verdad que empecé bien, debuté en Ledesma y bueno, tuve una tarde muy buena, indulté un novillo, corté tres orejas y un rabo. Y ese primer año que debuté en junio, toré siete novillas picadas, saldría hombres en casi todas, en las de siete, cinco, seis. Y el año siguiente, pues bueno, pues empezó la cosa más dura porque casi no había contratos, era muy difícil hacer novilladas. Y recuerdo pues que Nacho Matilla y Ángel Castro me dieron una oportunidad en Ávila, 31 de julio, lo recuerdo la fecha perfectamente, y el 1 de agosto me acuerdo que José Ignacio Cascón, que era mi apoderado entonces, me llamó para ir a Madrid a las nocturnas que eran televisadas. Y al principio lo vi como una locura porque yo pensaba que, digo, "Uf, no estoy preparado, pues llevo solo 7 8 novillas picadas y allí sale el novillo muy grande y tal". Pero luego, pues me lo pensé bien y además es que pensé que si no iba a torear muy poquito y bueno, pues decidimos ir y allí pues empezó todo, la verdad, porque en esa novillada estuve muy bien, bueno, fallé con la espada, pero di una imagen muy buena y me clasifiqué para la final la siguiente semana, que me pegó una cornada un novillo de Monte Alto, que también fue televisado. Y en esa semana después de la jornada que estuve en el hospital, yo recuerdo que José Ignacio firmó 11 o 12 novilladas para el mes de septiembre.
todas las ferias de novilladas, Arnedo, Calasparra, Algemesí, Salamanca, bueno, Villaseca, un montón de ellas, ¿no? Y bueno, no estuve mucho tiempo con caballos, 3 años o así. Y bueno, logré salir a hombros de todas las ferias de novilladas, de Calasparra, de Argemesí, de Arganda, salía a hombros, perdón, de Arnedo salía a hombros con una novillada de la quinta. Y bueno, pisé casi todas las ferias importantes. Madrid fui 7 veces, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Salamanca. Bueno, quizás siempre lo he dicho que no es una trayectoria de novillero en la que yo me sienta orgulloso de ella, porque bueno, pues sí que es verdad que salía a hombros muchas veces, cortaba muchas orejas, pero era a base de un toreo rápido, un poco de toreo de cara a la galería, por las ganas de querer triunfar y las ganas de salir hacia adelante, pues me salía del papel y no me preocupaba de torear pues bien y profundo, ¿no? Sí que es verdad que salíamos muchas veces, pero dejaba poco pozo, ¿no? Y bueno, pues en 3 años toré 70, unas 70 novias picadas, hasta el 2012 que a mitad de temporada pues debuté con picadores. Perdona, tomé la alternativa. Por lo que te oigo, tengo la sensación de que te arrepientes un poco de las formas en las que toreabas en aquella época. Bueno, pues es un chaval muy joven, yo tendría 18, 19 años, lo que quería era cortar las orejas, porque bueno, pues siempre había escuchado que las orejas eran importantes, que sigo pensando que las orejas son fundamentales, pero quería que llegaran de cualquier forma, ¿no? Y bueno, pues quizá no llegaban, pero de la manera más fácil, ¿no? Era, pues bueno, torando rápido y de cara a los aficionados contaba menos cero, ¿no? Porque el aficionado lo que te quiere ver es que te deje los muslos, de que te lo pases cerca, de que te ores profundo. Y bueno, pues a cara a la galería, al aficionado menos aficionado, pues bueno, pues sí, pero al aficionado puro, pues nadie contaba conmigo como es lógico, ¿no? Porque la alternativa seguía siendo ese mismo o no. ¿Cómo? ¿La La alternativa? alternativa seguía siendo el mismo que cuando eras noviero, este que decías tú que ibas un poco La más verdad que acelerado. luego, la alternativa posteriormente sí que me mentalicé de torear pues más despacio y empezar a torear bien y un poco en la alternativa un poco cambia todo, ¿no? Recuerdo que la alternativa es en Gijón, toreé un toro muy bien de Conde de Mayalde, que lo toreó bastante bien con la mano izquierda, más reposado que de novillero, más profundo, me dan todos los premios a la mejor faena de la feria y bueno, ahí empieza una etapa, la verdad que complicada, ¿no? Nuevo de matador de toros, pero paso un bache. Nunca he sido un torero de no torar en ningún lado, o sea, me refiero, de cero al año, pero torar muy poco, ¿no? Sí, porque siempre se dice, ¿no? Es el clásico parón post-alternativa, ¿no? O sea, que te quedas ahí como en... Bueno, ahora mismo en tu zona de Salamanca hay varios. O sea, yo recuerdo ahora mismo a Mario Navas, Antonio Grande, hay varios por ahí, o sea, de vuestra zona. Y es una característica principal. Por mucho que novilleros hayáis funcionado, es una desgracia, Sí. ¿no? Que vive el mundo toral. Así que es cierto que con la Copa Chanel se está tratando de subsanar un poco esto, pero un problema Yo grave. O sea, de repente pasas de esas nubes a acercarte en seco. tengo ahí, pues bueno, tengo y tuve que dar gracias a la provincia de Salamanca porque sobre todo ahí hubo varios pueblos como Guijuelo, Béjar, Cantalpino, Villoria, que bueno, pues que todos los años toreaba. Sonaba a pesadez verme ya porque eran, claro, todos los años, pero si no hubiera sido por ellos, hubieran sido años todavía más duros, ¿no? Gracias a ellos mantenía la ilusión y estuve casi hasta el 2018 que salí poco de la provincia de Salamanca, la verdad. Desde el 2012 hasta el 2018 pues fuera de la provincia de Salamanca me atrevería a decir que 3 o 4 sitios, Las Navas del Marqués, Cantalejo y no me acuerdo qué más, Citero, un año, poco más, ¿no? Poco más. Y bueno, y festivales también tenías algunos, ¿no? Sí, festivales sí, la verdad que festivales también me dieron la vida para ilusionarme, porque gracias a Dios antes había más festivales que ahora y toreaba muchos, ¿no? Bueno, muchos, 12 o 14 todos los años sí toreaban. Entonces, pues bueno, mantenía la ilusión de los festivales y las pocas corridas que toreaba.
pues bueno, pues uno mantenía la ilusión ahí. Se aferraba uno a la vida ahí con eso. Ahora, cuando echas la vista atrás, qué duro es, ¿no? Te pones ahora a verla ahora con perspectiva y te das cuenta de lo que te ha cambiado la carrera, que ahora hablaremos también del proceso, pero visto ahora con perspectiva, 6 años es que son muchos años. Sí, pero lo valora uno ahora mucho todo. O sea, valora el mero hecho de que te llamen, o pues esta corrida, la otra, o no sé cuál, o mismamente a ir a un hotel, a Bilbao, al Hotel Ercilla, al Hotel Wellington, al hotel no sé qué, que dirás que qué bobada, pero después de venir de cambiarme en una báscula, como me he cambiado en algún pueblo para un festival, en el típico ayuntamiento, en todo, pues bueno, pues a lo mejor otros no lo valoran, yo lo valoro muchísimo, ¿no? De salir del ostracismo puro y duro, pues bueno, pues todo me sabe a gloria, ¿no? Valoro mucho torear sitios tan importantes y imagínate, yo llegó un momento que ya me veía en otra profesión. Entonces, pues bueno, pues ahora disfrutando de todo esto que me está viniendo y bueno, pues eh, ilusionado este invierno con ganas de guerra, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Y llegaste a pensar en dejarlo o no? Sí, lo llegué a pensar una noche, en mi primera, lo he contado muchas veces, la primera noche la primera corrida de toros que toreé de Dolores Aguirre en mi carrera, pues fue una corrida muy dura, fue en el 2021, al día anterior de que toreaba yo en Cenicientos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que esa corrida se me vino muy grande y yo no estuve bien, estuve fatal y ya acabando mi segundo toro dije, se acabó, voy a torear estos días que me quedan ahora, me quedaba Cenicientos el día siguiente, Babilafuente al otro al siguiente día y una corrida en Alba de Tormes, me parece. Y dije, y se acabó, digo, porque yo no voy a estar ahí tantos años para nada, fíjate cómo me he visto hoy. Y bueno, pues esa noche recuerdo llamar a mi familia, a mi mujer, decirle que no seguía porque no tal, y bueno, al revés, mi familia al revés. ¿Cómo no vas a seguir y tal? Y al día siguiente yo creo que como iba tan con la presión tan quitada y como de haberlo perdido todo, fue la tarde más importante en mi vida, ¿no? Llegó a Cenicientos, cortó tres orejas, estábamos saliendo de la pandemia, no había festejos en Madrid y por ahí, y se congregaron un montón de aficionados de Madrid y de todos muchos sitios de Francia, y lo que fue casi una despedida, pues ese día se abrieron las puertas de todo, ¿no? De todas las ferias turistas y gracias a esa tarde pues empecé a navegar en estas corridas y hasta ahora, ¿no? Ese es el ejemplo, yo creo que merece un análisis, a ver si alguien es capaz de hacerlo en un estudio, de que la mayoría de los toreros cuando mejor toreáis es la tarde que más tranquilo vais, ¿no? Sea pues por eso, porque es la Sí, última. Porque no, pues seguro que tu hermano Javier, si le preguntas, te habrá dicho que este año ha toreado más a gusto sabiendo que no tiene que ganarse el puesto para volver al año siguiente. sí. Entonces, eh, es curioso todo esto porque, y pasa exactamente igual los festivales, vais también relajados porque es un sitio igual un poco más para disfrutar un festival y normalmente triunfáis en la gran mayoría, ¿no? Obviamente la repercusión es menor y la exigencia es menor, pero ahí habría que hacer un análisis mental de qué sucede en ese tipo de situaciones que cuando os quitáis la presión, fluís. Bueno, pues la verdad que date cuenta que nosotros, sobre todo en mi círculo, pues no hay margen de error, ¿no? En cuanto se te va un pie, pues te vas al ostracismo, ¿no? Entonces, pues la presión es máxima todos los días, ¿no? No puedes tener una tarde mala, ¿no? Somos humanos y lógicamente hay tardes malas, pero lo que hay que intentar es que no haya ninguna tarde mala, intentar dar la cara todos los días, sea primera, plaza de primera, de cuarta o lo que sea, y esa presión pues hay que saberla llevar, ¿no? Yo creo es verdad que cuesta, pero ya pues uno se mentaliza de que esto es así y de que las oportunidades que hay que aprovecharlas como sea. Y bueno, pues sí, muchas veces sale la cosa bien, otras muchas veces sale la cosa mal, pero por lo menos que cuando llega al hotel uno, pues intente no haberse dejado nada, ¿no? En, en la plaza. Eh, Luego tú también cortaste leña, ¿no? En invierno allí en...
Sí, bueno, yo he Joder. hecho de todo, he hecho de todo, ¿no? Pues yo tenía, mi mujer era amiga de unas chicas que estaban en la empresa de trabajo temporal y me llamaban para todo. Yo no quería tener un trabajo fijo por si me llamaban para el campo, pero un día me llamaban para descargar un camión, otro día para ir a un supermercado a reponer cajas o otro día para instalar un gimnasio. Bueno, porque cada día estaba en un lado, ¿no? Pero me iba buscando la vida, todos los meses tenía trabajo, 10 días aquí, 15 en otro lado, un invierno estuve cortando leña, como dices. Y nada, pues me lo compaginaba con entrenar, trabajar y entrenar, pero bueno, orgulloso porque en mi casa nunca me faltó dinero por eso, pues, de trabajando y organizándome con los entrenamientos y tentaderos y bueno, pues tiré para adelante, ¿no? Ahora, en esos momentos duros, hay veces que es súper difícil, yo creo, aguantar el tirón en el sentido de que os harán propuestas indecentes, que se quieren aprovechar de vuestra situación, y es, imagino, difícil decir que no, por respeto a la profesión y por respetarse a uno mismo. Propuestas indecentes muchas te hacen, ¿no? Y más cuando no toreas, cuando no esto, pues que saben que necesitas de torear, pues bueno, pues sí, siempre hay empresarios muy buenos, ¿eh? Pero pues a lo mejor hay otros que te proponen eso, también se aprovechan de pues de eso, de que tienes necesidad de torear, de que si quieres bien y si no, no te ponen y tal. Entonces, pero bueno, pues eso son cosas que lleva la profesión y también te hace valorar lo que llevo viviendo unos años y sobre todo mirar al futuro con ilusión, ¿no? Ahora, ¿en qué momento te das cuenta de que tu camino puede ir por la vía de las ganaderías duras? Porque es por donde al final está yendo los derroteros de tu carrera, vamos. En 2018 me empieza a apoderar Carlos Sánchez y daba él varios pueblos y él empieza pues un poco a ponerme corridas en los sitios que daba un poquito más de corte torista, ¿no? Dolores Aguirre, Araújo de Robles, eh, Valdellán, Mateuna, y ahí es donde yo noto un cambio en mí. Adelaida, Mateuna en Salamanca, ahí noté yo un cambio tremendo en mí, de verme lo que quizás años atrás que me veía incapaz de ponerme delante de esas corridas, pues ese año pues toré un toro muy bien de Peñajara en Méntrida, otro de Pablo Mayoral en Valdepeñas, de Araújo de Robles uno en Mota del Cuervo. Bueno, empiezo ahí a darme cuenta de que puedo ser capaz, ¿no? Y bueno, pues ahí, aunque empiezo a torear fuera de la provincia ese año, pero ese es el año que me empiezo a ver yo de otra manera, ¿no? Torear más despacio, creyéndome más en mí, que quizás antes me costaba mucho, y me empiezo a ver grandes cambios, ¿no? Y ahí empieza todo. Ahora, ¿detectas que el miedo se multiplica o no? Bueno, tenía más miedo, tengo más miedo a volver a no tener contratos, a volver a tiempo atrás, ¿no? Quizás más eso que al miedo al toro. Al miedo al toro, por supuesto, mucho. Además, yo siempre lo he dicho, me lo has escuchado decir muchas veces, que me considero un torero muy medroso, pero quizás la ilusión que siempre he tenido y que siempre tengo sobrepone todos esos miedos que tengo, todos esos miedos que me entran en la habitación, el día antes, la noche, en el patio cuadrillas, que se pasa muy mal. Eh, y date cuenta que las corridas que matamos, el circuito en el que estamos mis compañeros y yo, pues un día es una de Escolar, otro día es otra de Dolores, otro día es una de Saltillo, otro día, o sea, no tienes eh, descanso, porque pues, no descanso, sino no puedes reponer una corrida que sea menos esto, ¿no? Sino que todos los días son el corazón a prueba de bomba y bueno, pues tienes que tener el corazón fuerte, la verdad. Ahora, yo quiero pensar, ¿no? O imagino, ¿no? Y quiero que me lo expliques, ¿no? Tan fuerte es la adrenalina que sientes en la cara del toro cuando las cosas salen bien, que suple todo lo que sufrís, porque al final yo, si hacemos un balance, sufrís muchísimos días previos a la corrida,
sufrís una barbaridad, imagino, la hora previa, del rato previo a la corrida, por disfrutar 10 minutos. Sí, Que mira, a yo veces nosotros, uno, dos o tres. quitando la felicidad que tengo con mis hijos, de estar con mis hijos y demás, la cosa que más feliz me hace es que se me dé bien una tarde. O sea, una tarde. Eh, lo que me hace feliz es cuando triunfar, donde sea. Yo en ese momento no me cambio ni vamos, nada, por nadie, por nadie. Porque ese momento es el que tanto has trabajado, tanto te has ilusionado con eso, tantas noches sueñas cuando te vas a dormir. eh, por eso bueno, se suple todo el miedo que pasas. eh, ¿Quién no ha pensado en el patio caballo de Madrid? Pero qué cojones hago yo aquí, ¿no? Y luego salen las cosas bien y dices, joder, ojalá me pusieran mañana en Madrid otra vez. Entonces, pues bueno, pues suple todo, ¿no? Oye, impacta, esta pregunta os la hago a todos los que habéis pasado por las ventas, ¿no? Y me imagino, porque si a mí como aficionado cuando paso por delante me impacta la presencia de la plaza, porque la verdad que desde fuera impresiona, porque al igual que otras plazas como Bilbao o Pamplona están un poco hundidas, es decir, que el ruedo está por abajo, entonces no es tan alta desde fuera la plaza, el caso de Madrid es que impone una barbaridad desde fuera, y cuando vas a torear no me quiero ni imaginar. Sí, la verdad que sí que impone y cada vez más, ¿no? Cada vez que vas yo creo que impone más todavía, porque sabes dónde vas. No es lo mismo presentarte allí que, bueno, estás desconocido de las cosas, pero impone todo, ¿no? El patio cuadrillas, impone seriedad, pues de ver las caras de todo el mundo, de ver las caras de tus compañeros, imagínate cómo será la mía, de las cuadrillas, cuando vas del Wellington a la plaza, pues el silencio ese de seriedad de que sabes que estás en Madrid, cuando ya te asomas con la furgoneta y ves la plaza por fuera y ves el ambiente, ves que va a ser un ambientazo, pues eso casi te acojona, ¿no? Impone mucho, ¿no? Y yo creo que cada vez que toreas más, es mayor, pero qué bonito Madrid, la verdad que si no fuera eso no sería Madrid, ¿no? Es precioso. Torear en Madrid a mí me encanta, yo creo que a todos los toreros se pasa muy mal, pero es el sitio que te lo da todo, ¿no? Quiero que me cuentes un poco la tarde de Cenicientos, porque sí que es verdad que para no ser televisada, porque yo creo que no lo fue, lo que pasa que tuvo la difusión, me acuerdo por Twitter, por Instagram, muchísimos vídeos, y tuvo la difusión como si hubiera sido televisada. O sea, es que fue una auténtica barbaridad. O sea, de esas tardes que el aficionado recuerda aún sin haber estado. Sí, tuvo una repercusión bestial, pero bestial, ¿eh? Yo no me esperaba tanta repercusión, la verdad. Y fíjate quién te iba a decir a mí que una plaza de tercera, pues una plaza de tercera, así con importancia, que sale el toro y tal, me daría tanto, ¿no? Bueno, pues recuerdo que quizás a lo mejor también la gente a lo mejor tenía, como te digo, otro concepto de mí, del que habíamos hablado antes. El primer fue un primer toro de encastado de Prieto Lacal y la verdad que me puse muy de verdad. Y ahí pues bueno, todo el mundo se sorprendió, ¿no? Luego recuerdo que al entrar a matar me pegó un pitonazo en el ojo y me dieron puntos en la enfermería mientras oraban los dos compañeros y cuando salí recuerdo ver la plaza en pie aplaudiéndome de ánimo, ¿no? Entonces eso me dio, fíjate que a mi hermano Sergio le dije, digo, si hoy cortara una oreja, joder, fíjate que una oreja le dije, ¿eh? Y me llevó la oreja a la enfermería y dice, toma, guay, se me saltaba la lágrima de la alegría. Y dice, pero ahora tienes que cortar otras dos y tal. Y guau, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Y bueno, pues luego hubo de un toro de Peñajara que fue un gran toro. No fue un toro fácil, porque no fue un toro fácil, en las imágenes se ve, pero sí fue un gran toro, con mucha emoción. Y bueno, pues recuerdo ver toda la plaza en pie y luego a la salida a hombros estar allí media hora, 40 minutos. Y recuerdo llegar y ver, tener el móvil ardiendo, ¿no? Y tuvo mucha repercusión. Eso, la verdad que de las cosas más bonitas de mi vida que ha pasado, ¿no? Y además, pues ya me empezaron a hablar a lo mejor de cosas de Francia, de tal, cosas que ni imaginaba ya, ¿no? Porque a todo esto, claro, has hablado de tu hermano Sergio que va contigo. ¿Tú a los sorteos vas o No, te cuentan cuando no. vas al hotel te cuentan cómo son los toros y te dicen que son preciosos todos, que todos vienen de una redata maravillosa?
Además, aquello fue una corrida concurso y claro, yo a mi cuadrilla le dije que estuvieran a las 12 para verlos, ya estaba todos los lotes hechos, pero para que los vieran y tal. Y no me di cuenta que allí en Cenicientos es a las 10 cuando pasan el reconocimiento o hacen esto. Entonces ni mi cuadrilla los vieron. Y no habíamos visto ni mis toros, ¿no? Pero no, yo nunca voy. Solo he ido un par de veces, alguna vez, muy pocas, 2 o 3 veces. Claro, esto es muy bonito cuando no, pues sí, pero cuando uno mata una corrida de Samuel Flores como aquella de Madrid, que salen en todos los lados esos toros, porque imponían un respeto tremendo. Me acuerdo de la distancia entre pitones, característica de esa ganadería, pero Mm. que sin querer ver esa corrida, estoy seguro de que la tuviste que ver, porque es que salió en todos lados. Abrías Instagram y te tenía que aparecer seguro, y más con el algoritmo que os tiene localizado todo el mundo. Sí, recuerdo además que yo no sabía que matar la de Samuel Flores. Ese invierno salió mucho la corrida en fotos por todos los lados. Pero yo ni me imaginaba que iba a confirmar con Es esta que creo que corrida. era el retorno de la ganadería a Madrid, ¿no? Después de unos años. Sí, 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 eso es. Y bueno, pues recuerdo que estaba en la nave entrenando y me llamó Carlos Sánchez, que me apoderaba por entonces, y me dijo, tengo una buena noticia, no sé si es buena o es mala, me dijo. Y digo, ¿cuál tal? Dice que me han llamado para confirmar y es la corrida de Samuel. Y al principio me asusté. Al principio me asusté porque digo, hostia, yo no sé si estoy preparado para eso. Y nada, luego a los 10 minutos ya me empecé a mentalizar. Recibí la llamada del ganadero, me llevó a tentar, nos llevó a tentar a los tres toreros de la corrida, nos bajó en una furgoneta de cuadrillas a ver la corrida a los tres. Y hostia, me impresionaron, dije, uff, porque era tremenda, de pitones era tremenda, ¿no? Bueno, uno no está aquí, está en casa de mis padres. Uno lo tengo en casa de mis padres, pero la corrida era tremenda. Sí, recuerdo que había uno que tenía, era ya muy amplio, pero tenía un pitón como 20 centímetros más alto. Sí le tocó a Robleño y luego había otro de lo grande que tenía la emboladura de los pitones, se mató en el camión. Se mató, sí. Ese no llegó a la Plaza de Madrid. O sea, que solo tendrás de perchero en casa, ¿no? El mío sí, el mío tenía muchos pitones, pero estaba muy acapachado, sí, estaba en casa de mis padres, sí. Y para entrar a matar eso, como, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque a ver por dónde encuentras el hueco. Mentaliza, la verdad, te mentaliza. Yo me puse a ver muchos vídeos de la última corrida que se lió en Madrid, que me parece que fue Pérez Mota, Antón Cortés y no recuerdo quién era otro, me la vi entera. Me pasé el invierno desde que me lo dijeron viendo los vídeos de esto de Samuel, ¿no? ¿Ha sido igual la corrida más imponente que crees que has matado? Imponente en el sentido de respeto, ¿no? Luego hay veces que tienes otras que son menos imponentes, pero que te generan muchas más complicaciones. No te sabría decir, he matado muchas muy serias. Recuerdo un toro de pala en Jerez, el último toro, que estaba haciendo una corrida así normal y el último toro mío fue muy serio, muy serio. Ese fue muy serio, de lo más serio de mi vida. Otro que me echaron para atrás, fue pañuelo verde y no llegó a banderillas en Jerez también, de Saltillo, el año que corté la oreja, que fue muy serio, que ese lo echaron para atrás. Ha habido varios, la verdad, que ha habido, bueno, pues ya sabes, en estas corridas lo normal es que sean toros muy serios y bueno, pues ya han pasado unos cuantos, ¿no? Luego tengo que preguntar, porque en este tipo de corridas estás prácticamente obligado a exponer al toro en la suerte de varas, ¿no? Y te lo quiero preguntar porque, claro, uno de los dilemas que sucede en este tipo de corridas es que lo tenéis muy fácil para poner al público a favor o en contra. Es decir, si vosotros ponéis al caballo, al toro, al caballo, os ganáis, en cierto modo, el apoyo del público, ¿no? Sí que es cierto que hay muchos toreros reticentes a este tipo de corridas que no lo hacen, ¿no? También es respetable, ¿no? Pero ya partes como en contra, ¿no? Con el público. Quiero que cuentes un poco la mentalidad con la que afrontas estas corridas, sabiendo que con todo el cariño del mundo, el protagonista no sois vosotros. O sea, es más el toro, es una corrida torista, no torerista, y en la que la mayoría de la gente, al margen de que luego muchos van al cartel porque estáis vosotros, ¿no? Pero van en busca de la ganadería que está anunciada, ¿no? Y quieren ver ese toro, y luego, y al margen de eso, si estáis bien, que también tenéis un doble exigencia, porque es un público que es más riguroso, se os juzga mejor, claro.
Bueno, yo soy un torero que antes de torero soy aficionado, ¿no? Yo fíjate, me gusta cuidar el tercio de varas, aunque la plaza que toré no sea torista, ¿no? O sea, puedo torear en cualquier pueblo, cualquier sitio, y intento hacer lo mismo porque a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta. Partiendo de la base, pues me gusta lucirlo, y partiendo de la base, pues son corridas que hay muchos aficionados que se hacen muchísimos kilómetros por verla, y a mí me gusta pues que por los toros se vean en el caballo, ¿no? No por ellos, también por ellos, pero por mí también, ¿no? Que soy aficionado. Y bueno, que no va, pues ya problema del toro, ¿no? Pero sí que me gusta, de hecho lo entreno mucho, pues dejarlos bien al caballo, primero pues un poquito más cerca, y luego ya según vaya viendo la condición del toro, un poquito más lejos. Si veo que tiene condición, pues pegarle un tercer puyazo, como fue por ejemplo la tarde de Bilbao. Y bueno, pues sí que me gusta, y además son corridas que el aficionado hace muchos kilómetros para verlo, ¿no? Y bueno, pues a mí me encantan las corridas turistas, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Estoy metido en ellas, ¿no? Pero como aficionado también me gusta. Sí, porque tengo la impresión de que, o sea, dentro del que suena mal, ¿no? Que estás cómodo con ellas, en el sentido de que te has refugiado en ellas, te están dando todo, y tengo la sensación de que el camino de Damián Castaño va a ser casi, yo diría que siempre va a seguir por esta línea. O sea, Mm. estos, quien dice que una vez cuando uno entra ahí, muy rara vez sale, y a Marte creo que tampoco te interesa salir. O sea, creo que estás en ese ámbito siendo muy respetado y yendo las cosas medianamente bien, vamos. Bueno, la verdad que sí. Cada uno tenemos un camino, y lo que es importante es saber el camino en el que tenemos cada uno, ¿no? No querernos salir, ¿no? Yo aquí me siento cómodo, no cómodo, a ver, no se me entienda mal. Me siento respetado, ¿no? Muy respetado por los profesionales, por los compañeros, por los aficionados, ¿no? Y bueno, me gusta el morbo de pensar de que soy capaz de poder pegar 15 a uno de Escolar o 20 a uno de Dolores, o bueno, pues eso, pues la verdad que me gusta, y soy consciente que a lo mejor en Sevilla no puedo estar anunciado con la de Juan Pedro Romeo, con la de Zalduendo, con la de Torrealta, pero que a lo mejor sí puedo entrar en la corrida Miura, o te hablo de Sevilla, como te puedo hablar de cualquier lado, ¿no? Por decirte un lado del sur. Entonces, pues bueno, sé que en estas corridas tengo mucho que decir, y me siento querido, y me siento respetado. Has hablado de los muletazos de las faenas tuyas, y hay una cosa que creo que se ha convertido en una característica principal tuya, es que tus faenas normalmente no suelen ser largas. Imagino que eso lo tienes más o menos medido. Muy rara vez te vemos hacer faenas extensas. O sea, ver avisos en faenas de Damián Castaño tiene que ser porque se ha atascado por la espada o cualquier aspecto más usual, ¿no? Eh, es cierto que la corriente actual, además el otro día lo hablamos con Enrique Romero, ¿no? Los jóvenes van cada vez a los espectáculos más cortos, ¿no? Mm. Y tus fanas, las que recordamos casi todos, son eso, 15 20 muletazos muy de verdad, ya por la espada. O sea, creo Sí, que es una de las cosas que tienes muy claras, ¿no? El no aburrir. pero incluso en el campo también, ¿eh? No soy un torero que le gusta alargar y alargar, o además, pues también en este tipo de corridas, los que tienen muletazos tienen 20 25 muletazos, ¿no? Y quizás ahora querer alargar más y alargar, no me gusta ser pesado ni monótono. Quizás en alguna faena sí que a lo mejor voy a tener que estar más tiempo, pues seguramente, ¿no? Pero no me gusta ser un torero pesado, me gusta hacer lo que siento, y eso, ¿no? Y además lo que te digo, son corridas que alargar quizás es estropear todo lo que haces, ¿no? Quiero que la gente se quede con 20 muletazos muy buenos, que con 20 buenos y 20 malísimos, ¿no? De que ya no puede, de que tienes que estar. Bueno, me gusta a los toros que no tienen muletazos, buscarle las vueltas, por un lado o por otro, buscarle las vueltas, intentar sacárselos, y intentar torear puro, ¿no? Quiero que me cuentes un poco también la relación con Bilbao, cómo surge, porque, a ver, claro, yo soy de aquí, ¿no? Pero hemos percibido el que ya se te puede poner la etiqueta de torero de Bilbao. Es decir, y la ostentáis muy pocos. Diego Urdial en activo, Diego Urdiales y Damián Castaño. Yo creo que soy ahora mismo los dos únicos que podéis decir eso, ¿no? Porque has tenido tardes extraordinarias. Yo no sé si te esperabas un vínculo tan fuerte con la afición de Bilbao. Y por supuesto, más que una dupla, es un tridente, porque también está Dolores Aguirre metido
en ese saco, ¿no? O sea, prácticamente si ven vemos los carteles de Bilbao sin Damián Castaño con Dolores Aguirre se ve extraño. Y si Mm. Damián Castaño estuviese en otro cartel que no fue el de Dolores, también sería extraño. Sí. Bueno, pues la verdad que todo empezó, pues ahí le tengo que dar muchísimas gracias a la empresa, porque el primer año que me pusieron, pero si no me pusieron y yo dando gracias, ¿no? Porque tampoco no era ni imprescindible, ni muchísimo menos, ni lo soy ahora, ¿no? Pero en ese momento, mucho menos, ¿no? Y bueno, recuerdo la llamada y me hizo mucha ilusión. Y ahí ese primer año empezó todo, ¿no? Porque el primer año es verdad que es el único año que no he cortado trofeo, pero porque fallé con la espada, pero ya esa idea de una imagen muy buena, de una vuelta a ruedo, y esa tarde empezó todo, ¿no? Y bueno, el año siguiente fue la corrida de la lluvia, que ese año se acuerda todo el mundo de ella, porque fue una tarde de los tres toreros, pues muy bonita. Aquel que la vivió, yo creo que no se lo va a olvidar en la vida, ¿no? Y bueno, recuerdo con el toro cigarrero, que lo tengo aquí arriba. Bueno, pues vivir cosas muy, muy bonitas y, y sentir ahí con la plaza inundada de agua, pues bueno, pues de las tardes más duras de mi carrera, pero a la vez la más bonita, yo creo, ¿no? Porque sobreponerme al agua, al corridón de toros, que era un corridón, y todo como salió de bien, pues bueno. Y luego, bueno, el año siguiente fue la corrida de Argelón, del toro Argelón, que esa faena, pues la verdad que me la recuerda muchísima gente y hasta este año, ¿no? Siempre he tenido suerte, además me siento muy querido en Bilbao, ¿no? Porque bueno, pues todo el mundo se hace foto conmigo, me siento con mucho cariño, pues del invierno, como sabes, Aitor, pues me llaman de los sitios de allí y bueno, pues me encanta. La verdad que quizás sea la plaza que más cómodo me he sentido en toda mi carrera, ¿no? Es que aquella tarde esta que dices de la lluvia fue curioso, porque yo te soy sincero, yo pensaba, sabiendo que al final la potestad de tirar para adelante es del primer espada prácticamente, por mucho que lo consensue, era Antonio Ferrera, si no me equivoco. Y el pensamiento de la mayor afición era, bueno, Antonio Ferrera, que tiene una carrera consolidada, pues no creemos que le haga falta, ¿no? Pero era en Bilbao. Yo imagino que fue de los que tiró para adelante, ¿no? Con todos los dos, ¿no? Sí, Junto a López Chávez y... Los dos, Pero... los tres, la verdad que, pero pues Maestro Ferrera y Chávez, pues tiraron para adelante como si estuvieran empezando, ¿no? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Pues imagínate. Entonces, pues bueno, ellos dos enseguida, no, ni se lo pensaron de que no, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también, yo por supuesto que menos, que era el que más tenía que demostrar, ¿no? Y bueno, ya haciendo el paseillo ya estaba la plaza encharcada, o sea, ya había charco, ¿no? De lo que había caído, pero según fue avanzando la tarde se fue poniendo todo más duro, ¿no? Empezó a caer y a caer fuerte, hasta esos últimos toros que aquello era una laguna, ¿no? Y si a eso le suma de que la corrida era un corridón muy serio, una corrida de Bilbao, pues aquello tuvo una emoción aquel que fue a la plaza no se lo olvida nunca. Yo me acordaré siempre de aquello de Argelón, porque no sé si te acuerdas. eh, Sí. Aquel día yo estaba abajo en el apartado, en primera fila, y me habías dicho el día antes que no veías los toros porque no te gustaban, ¿no? Y me acuerdo que yo grabé y subí a Instagram el trozo, me acuerdo, y justo grabé el trozo de este toro que era el sobrero. Y vi que lo habías visto y digo, joder, digo, ya este hombre lo he hundido. Yo Es una pensaba, digo, y te escribí un mensaje, digo, no te preocupes porque es el sobrero. Sí, 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 me acuerdo. Además, lo cuento muchas veces, ¿no? Esto de que estás pasando las historias en Instagram sin saber qué voy a ver y me encontré con tu foto en la historia y dije, hostia, qué pedazo de toro. Digo, madre mía. Y te puse, ese me ha tocado y me pusiste tú, no, tú tranquilo, que ese es sobrero. Y cuando hizo así Matías con el pañuelo verde, el primero que me acordé fue de ti. Y dije, hostia, ahí está el de la foto. El de la foto. Sí, Y luego sí. Y fíjate, qué mira, toro, o sea, casualidades. luego fíjate las cosas de la vida, con el toro que yo tenía de titular, no hubiera pasado nada, ¿no? Porque era un toro que no, que tenía poca fuerza y iba a tener poca emoción y con ese toro la verdad que veía muy difícil el triunfo, ¿no? Y Dios quiso que ponerme en el destino este toro, que cuando salió era un tren de mercancías y aquella faena la verdad que tuvo una emoción tremenda, ¿no? Todas las tendidos de pie,
Bueno, veo muchas veces la faena, ¿no? Y bueno, pues todavía me emociono, ¿no? Desde ese día, de verla ahora, ¿no? Ahora, sé sincero, tienes la sensación, yo desde fuera la sensación es de que si Damián Castaño hubiera matado bien los Correas de Bilbao con la espada, que es quizá el único pero, ¿no? Que igual te puedes poner, estaríamos hablando de dos, tres puertas grandes. Sí, sí, seguro, seguro, ¿no? Ese toro de Argelón hubiera salido, hubiera cortado sus orejas rotundas, eso, vamos, seguro. Este año hubiera cortado una, este año. Y el día de la lluvia también. Corté una al último y hubiera cortado una al primero. Sí, Había mucha épica aquel día. Sí. hubiera cortado tres o cuatro orejas más, seguro, segurísimo. Imagino que es una de las cosas en las que más estás incidiendo, ¿no? O trabajando. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. En lo que más falla uno es en lo que más tiene que darle y es en ello lo que estoy, eso es lo que estoy, en lo que más estoy dando, ¿no? Luego te quiero preguntar, porque hubo un rumor de que la encerrona de San Agustín de Guales se pudo haber dado en Bilbao. No sé si es verdad o no. Había gente que lo comentaba por Bilbao. No sé si se dio la opción o Sí, no. sí que se lo ofrecimos a la empresa, pero la verdad que yo entiendo a la empresa, pues era una locura y demás. Y bueno, pues quedó un poquito ahí, eh, en stand-by, ¿no? Y entonces, pues bueno, quería hacerlo en un sitio que fuera querido para mí y la verdad que tengo mucho cariño al Club Taurino Tres Puyazos y a San Agustín de Guadalís, ¿no? Sé con el cariño que lo hacen y lo pensé, digo, me gustaría que fuera en San Agustín. No sé si ellos quedarán o no quedarán, pero si quieren, me gustaría que fuera ahí. Y bueno, pues la verdad que yo siempre les estoy agradecido porque siempre han contado conmigo. Y para mí es una alegría que allá donde toreo siempre veo gente del club, ¿no? Entonces para mí eso me llegaba al corazón y se lo propuse, ¿no? Quedé con ellos, se lo propuse y bueno, al tiempo me contestaron y me dieron una alegría y nada, me preparé mucho para ellos y para ello. Y aunque bueno, como todo el mundo sabe, fallé con la espada, pero fue una mañana importante, ¿no? De no fallar con la espada, el resultado hubiera sido diferente. Y una mañana que quedará para la historia, ¿no? Al ser el primero y único de momento que se ha encerrado con 6 toros de Dolores, ¿no? ¿Cómo es el desgaste físico de esa corrida? Imagino que tiene que ser una locura. Mucho, la verdad que mucho, ¿no? Encima también un toro me echó mano, que eso también pues te afecta físicamente. Sí que es verdad que entre toro y toro tomaba dátiles, me tomé algún plátano, alguna bebida energética y iba reponiendo, ¿no? Pero 6 toros, el desgaste es brutal, ¿no? Yo creo que cuando llegué al hotel pesaría 3 o 4 kilos menos del desgaste de la corrida, ¿no? Porque entonces me imagino que te queda en el mapa, como que dice, de objetivos, ¿no? En la lista esa, el poder hacer una cerrona en Bilbao, ¿no? Sí me gustaría, es una de las cosas que me gustaría en mi vida, pero no la quiero pedir hasta que yo no me vea seguro con la espada, ¿no? Quiero, si lo hago algún día, que no lo sé, y si me lo conceden, claro, yo me tengo que ver seguro con la espada, si no, no lo haré. Si no, ni me lo propondré, ¿no? Pero sí que sería Sí, una porque ilusión para mí. en Bilbao ha habido pocas, pero muy épicas. O sea, se recuerda la de Padilla, se recuerda la del Cid. O sea, Sí, tardes muy características, ¿no? Y todas se han quedado para la historia. O sea, son sí, esas tardes que... sí que me haría ilusión hacerlo, pero para ello me tengo que ver bien con la espada y encontrarme yo en un buen momento y bueno, si no, no lo pediré nunca. Ahora, antes de finalizar, quiero hablar de esta temporada, porque yo te quería hacer una pregunta clave, porque te pasó aquello de Mont-de-Marsan, que lo has arrastrado porque Mm, has tenido las... Es como que dice de, oye, decir, no me voy a perder las corridas que tengo, mm, pero la sensación que teníamos, porque fíjate lo que es la vida, tanto para bien como para mal, mm, en Santander te toca el Miura, más Miura de los últimos 10 años. mm. Al torero que está herido, está cojo y que él tiene que hacer que aquello tuvo mucha característica épica. Me recordó un poco a la tarde de la lluvia de Bilbao porque también fue épica lo que caracterizaba esa actuación, ¿no? Eh, ¿Pensabas que al anunciarte en esa corrida y decir que voy para adelante, que te podía llegar a salir ese Miura? Porque los últimos años no estaba saliendo ese Miura tobillero que te buscaba. No habían salido, o sea, parecía como que se habían difuminado y fue como el regreso de ese Miura de toda la vida. Bueno, pues fue una auténtica locura, la verdad. Fue una locura porque
yo jamás me he visto tan incapacitado físicamente como me vi ahí. La corrida de Mont de Marsan fue el viernes y creo que la de Santander fue el lunes. Y bueno, recuerdo que el sábado no apoyé nada al pie, estuve todo el día en la cama y por la noche, pero a mí nunca se me quitaba de la cabeza no poder decir que no a Santander. Y por la noche me llevé un chasco el sábado por la noche porque al intentar apoyar no podía ni apoyar la planta. O sea, apoyaba los dedos del pie, pero la planta no. Y al apoyar la planta un poco, puf, no, era incapaz. Yo, bueno, voy a ver si paso esta noche, pero jamás tenía la idea de... Y el domingo por la mañana igual. Intento levantarme como puedo así con una pierna y no andaba ni 3 o 4 pasos. Por la tarde lo vuelvo a intentar, un poco mejor, pero vamos. Y bueno, la verdad que el lunes por la mañana me dan el alta y voy camino a Santander, que hablando con José María Garzón, me dijo, pues me ofreció su ayuda, la verdad que se ha portado conmigo, de las mejores personas que se han portado conmigo en mi vida, y me ofreció del doctor Daniel, el cirujano de la Plaza Toros, que fuera allí a que me viera, y según fui, saqué con el coche de Mont-de-Marsan a Santander, al bajar dije, uff, digo, no, digo, yo para mí, digo, no estoy para torear. Recuerdo que paramos a comer y casi se me caían las lágrimas porque yo no quería decir que no. O sea, no quería decir que no. Estaba siendo un poco injusto con la gente, pero no en mi interior entraba que no. Y cuando llegamos a Santander, pues bueno, me ve el doctor y según salgo tuve una discusión muy grande con mi hermano Sergio porque me dijo porque dije, venga, para adelante. Y me dijo que iba a hacer el ridículo, que no hiciera eso, que era una locura, que iba a hacer el ridículo, se iba a acabar mi carrera porque él me veía que no podía ni andar, cosa lógica, ¿no? Y aquello me dejó, la verdad que esa discusión me dejó chafado, ¿no? Pero aún así decidí tirar para adelante, llamé al apoderado, el apoderado llamó al empresario, a José María, y ya me mentalicé, digo, como si no tuviera nada. Le pregunté al doctor, digo, si me pones infiltración, ¿notaré mucha mejoría? Dice, vas a notar menos dolor, pero la cojera la vas a tener igual. Y bueno, me mentalicé de tal manera que casi no podía ni andar, que tiré para adelante, ¿no? Y es una de las cosas que más orgulloso me siento en mi vida, ¿no? De lo que hice. Porque era como si estuviera inválido, ¿no? Y bueno, tiré para adelante, tiré de amor propio. Recuerdo que fue una locura, porque me tuve que cambiar en la enfermería para que me infiltrara. En el primer toro tuve que entrar para que me pusieran por vena un tranquilizante. En el segundo toro tuve que volver a entrar. Luego me cogió ese toro, tuve que volver a entrar. Bueno, estuve más en la enfermería que en la plaza, ¿no? Pero luego quizás ha sido de las tardes que más feliz me he ido yo al hotel después de haber pasado esos 4 o 5 días. Y bueno, pues una jornada que además me ha dado mucha guerra durante toda la temporada. Luego a lo Torena Azpeitia con la jornada abierta total, que me vio Beatriz Montejo allí en Azpeitia, me dijo, mañana hay que operar porque esto está infectado y estaba abierta, ¿no? Y gracias a ella, pues bueno, he recuperado, pero he estado todo el verano muy jodido con la jornada esa. Eso, claro, es lo que te decía, es que en esa tarde de Santander volvimos a ver el Miura de toda la vida. Y es que justo ese Miura te sale a ti, porque de hecho, no sé si fue el día, bueno, meses antes, no, el día antes no, pero 2 o 3 semanas antes había lidiado otra corrida de Miura en Pamplona que no se parecía en absoluto a nada de lo que había ido a Santander. O sea, Sí, sí, recuerdo, pensábamos y salió ese toro. salió ese toro que fue muy, muy duro, con mucho motor y queriéndome coger todo el rato. Pero yo veía a la gente entregada y tal, y yo me vine también muy, muy arriba. Y me acuerdo que me cogió y dije, madre mía, no podía ni levantar. Y otra vez, lo recuerdo con mucho cariño porque sobreponerme como me sobrepuse a todo, la verdad que es de las cosas que me he sentido yo orgulloso de mí mismo. Y mira que yo soy una persona que el que me conoce sabe que no me gusta lavarme al revés, me jode hasta lavarme, ¿no? Pero bueno, de aquello sí que me siento orgulloso. Y luego en Azpeitia, una de las cosas que a mí me llamó más la atención, si no me equivoco, ya estuviste el día de antes en la corrida anterior, Mm. y te vimos que en el pantalón tenía sangre. Sí, 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 porque la tenía abierta. Ahí fue donde se lo dije a Beatriz Montejo, la cirujana, que estoy súper agradecido porque me ha ayudado mucho.
Digo, digo, ya que estás aquí, te tengo que decir una cosa, tal, y me dice, ahora en el hotel lo vemos. Me vio en el hotel y me dijo, tú no puedes seguir así. La tenía en carne viva, todo esto abierto, en carne viva. Y yo recuerdo llegar a la Plaza de Toros de Azpeitia con la media llena de sangre por todos lados. Claro, se me traspasaba. Yo me ponía vendas, o me ponía un vendaje y aún así traspasaba la sangre de ese vendaje, ¿no? Y bueno, pues llegué a Azpeitia, la verdad, muy, muy mermado, la verdad. Y luego al día siguiente de Azpeitia, pues Beatriz me operó, ¿no? Sí que es cierto que en Expedia no se te notó, claro, no estaba tan reciente, ¿no? Como Sí, en no, 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 la Montpellier. verdad que ha sido la peor tarde de la temporada, con diferencia además. Y me duele, la verdad, que haya sido allí porque, bueno, Josín confió en mí y yo me sentí ahí como que le he decepcionado, ¿no? Además le pedí perdón después de la corrida, le llamé para pedirle perdón, que, que bueno, lo que cuando tú estás en la plaza no tienes que pensar en que tienes esto, que tienes otro. El público paga y no tiene por qué saber si tú estás bien o estás mal. Estás en la plaza, tienes que darlo todo, ¿no? Y bueno, pues fue una tarde la verdad que mala y la peor tarde de la temporada y bueno, pues también de esas tardes se aprende, ¿no? Eh, Además es que yo me acuerdo, hablé de esta jornada que tuviste, hablé con Fortes y me decía que es que él también tuvo en su época una jornada en esa zona y que el gemelo es... Es muy Esas zonas jodido. son muy malas, porque es donde apoyas todo el peso. Sí. El gemelo es muy... He tenido otras cornadas, he tenido los muslos, cornadas en los muslos, por detrás de los muslos y tal, pero ninguna me ha dado la guerra que me ha dado este. Mira que dos me han tocado casi la femoral, rozado y demás, pero ninguna me ha dado como esta de guerra, la verdad. Y ya ningún tipo de dolencia, imagino, ¿no? Hasta hace bien poco, ¿no? Hasta hace bien poco, que bueno, porque después de la operación, cuando Beatriz me quitó los puntos, se me volvió a abrir de nuevo y he estado todo el verano con ello, todo el verano. Y gracias a la profesionalidad de Beatriz, porque si no hubiera sido imposible, ¿no? También ha sido culpa mía, porque a mí en Mont-de-Marsan las cosas me las hicieron muy bien, ¿no? Me operaron muy bien en el hospital, me trataron de categoría, pero fue culpa mía porque no dejaba yo recuperar. O sea, me Claro. decían 10 15 días, pero yo no concebía perder nada. Entonces, la culpa ha sido totalmente mía, ¿no? Claro, también volvemos a lo que hablábamos antes. Uno que ha vivido la dureza tan absoluta, ¿cómo puede dejar pasar Santander, que además hay que recordar que era televisada, dejar pasar pues Azpeitia, que es una feria con la que todo el mundo sueña estar, porque es una feria diferente, especial? O sea, yo es que creo que es lógico, ¿no? Y más después de lo que has pasado. Totalmente. Y Santander, joder, imagínate, es que no concebía en ningún momento dejarla pasar. Ninguna, pero Santander lo tenía en más que en rojo marcado en el calendario, ¿no? Para finalizar, te quiero preguntar, antes de pasar a las preguntas clásicas, te quiero preguntar por la próxima temporada, cómo se atisba, porque los toreros, en tu situación, en este tipo de corridas en las que matáis, tenéis una de las fortunas que no tienen otros, que es que más o menos en enero, febrero, más o menos tenéis un poquito perfiladas las cosas, porque son ferias que se organizan con antelación, que se respeta al que triunfa y que más o menos pues podéis tener perfilado pues un X número de corridas, aunque luego a veces pues varíe, ¿no? Obvio, ¿no? Pero que más o Bueno, menos X ferias siempre suele respetar. pues ilusionante también, porque bueno, mi apoderado Manolo me ha hablado de varias cosas y importantes y tal, y como bien sabes, pues las ferias turistas se hacen pronto y bueno, pues sé que voy a estar en varias de ellas y bueno, pues sobre todo lo que más me preocupa más que eso es dar un paso más en mí, ¿no? Y en esas corridas que tenga, eh, que no me quede estancado, que digan, joder, este ha evolucionado y demás. Es lo que me preocupa, ¿no? Pero estoy muy ilusionado, la verdad es que me estoy deseando que llegue en marzo-abril. Fíjate, esto me sorprende porque parece que no queréis descansar, macho. Es una pasada. Ahora en Necesita invierno unos que... Joder. días, se necesita para, oye, pues, después de una temporada dura se necesitan unos días, pero yo ya estoy deseando que llegue marzo-abril. Pues te quiero hacer las preguntas clásicas que hacemos a todos. Te quiero preguntar,
porque me digas la peor tarde de tu carrera, esa tarde en la que digas, oye, pues este día fue el peor, estuvo muy mal, o pues porque todos tenéis una, o sea, están las primeras figuras. Y la mejor, cuando sois toros en activo, siempre os digo lo mismo, ¿no? Y la gente que nos escuchará estará hasta escucharlo, ¿no? Pero está prohibido decir está por llegar. Y está prohibido también elegir varias. Tiene que ser una. Ahora mismo te dicen, oye, Damián, te doy permiso de revivir una tarde. Elige una. Bueno, la peor tarde, te voy a decir dos. Me voy a saltar eso, te voy a decir dos para la peor tarde. La peor tarde fue en Tafalla, en una corrida de saltillo en el 2015, creo que fue, y quizás Azpeitia este año. Las dos peores tardes. Y luego, y la mejor tarde, por lo que me dio y por la repercusión que tuvo, fue Cenicientos. La corrida de corte de tres orejas. Me quedo con ella por lo que me dio y por lo que representó para mí, ¿no? De sacarme del ostracismo. ¿La de Tafalla con qué hierro fue? Saltillo. Fíjate, Mm. o sea, y luego con el paso de los años has acabado mamando este tipo de ganaderías. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Y además he matado muchas de Saltillo, pero esa corrida la verdad que me pilló estando muy poco toreado. Y recuerdo que fue un toro, fue muy malo. Me perdone mi amigo Joaquín, pero fue muy malo, muy malo. Y es el único toro en mi carrera, el único, que he cogido la espada nada más que cogí la muleta. El único toro que es. Y bueno, imagínate, me tiraron de todo allí, con razón. Pues la verdad que Damián, te quiero dar las gracias por este rato que has estado con nosotros. Y la verdad que darte, por supuesto, también las gracias porque siempre es súper sencillo hablar contigo, o sea, es súper accesible. O Muchas sea, es un gracias. auténtico placer, ¿no? El poder, oye, contactar contigo en un momento y decir, oye, pues tal, y que seas tan accesible, que eso hoy en día es bastante difícil de encontrar en muchos toreros. Y segundo, oye, pues que la verdad que nos alegramos muchísimo, ¿no? De tus triunfos aquí en Bilbao, ya sabes que eres prácticamente, pues, como quien dice, tiene bastón y mando. Y de verdad que, oye, pues toda suerte del mundo para la próxima temporada. Quedamos por hecho que te veremos en Bilbao, ojalá sea así. Ojalá. Y que la temporada se dé por lo menos al mismo nivel que esta última. Muchísimas gracias, Aitor. Es un placer hablar siempre contigo y enhorabuena por la labor que haces. Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.